ponen ya Está en se ve pantalla. un poquito oscuro. Rogarle si hay alguna luz, porque se lo ve oscuro. ¿Quién es? Si hay una luz. Bueno, en todo caso, vamos a comenzar esta entrevista. ¿Cómo le va? Buenos días, gusto de saludarlo. ¿Qué es de su vida? Es Eduardo Mendoza Paladines. Ahí está claro, ahí está claro. Muchas gracias, Eduardo, disculpe la molestia. ¿Cómo le va? buenos días, un saludo a todos los que están en esta conversación y a todos los que nos escuchan. Sí, sí. Ramiro, la verdad es que se ha adelgazado, querido amigo, está flaco, lo felicito. Cuando estaba por acá en la comandancia y luego estuvo en Quito, él fue comandante general de la policía y es un oficial muy serio y muy de primera. Vamos a comenzar esta entrevista. Arranqué como comenzamos, don Jaime Velázquez o don Javier Segarra, arranquen cualquiera de los dos con Ramiro, hagámoslo rápido. Ya están sorteando. Bueno, comience Javier entonces usted. Le dije a Jaime. Gracias, Eduardo. ¿Cómo le va, general? Un gusto saludarlo. Javier, igualmente. Qué situación tan complicada que vivimos los ecuatorianos. Nadie sabe qué es lo que hay que hacer. Créame que yo me siento indefenso. El país está indefenso. Los ecuatorianos estamos a la deriva frente a un tema que hace rato se nos fue de la mano, que es la seguridad. Hoy no sabemos cuál es nuestro vecino. Hoy no sabemos si caminar en un centro comercial o ir a comer a un restaurante, porque no sabemos si salimos con vida. Esa es la realidad de nuestro país, no solo en Guayaquil, más obviamente en Guayaquil, pero en cualquier parte. Lo que pasa es que cuando ocurren hechos en ciudades pequeñas, no trascienden, porque la prensa no la trasciende. Pero de que ocurren hechos violentos, eso sin duda alguna en ciudades pequeñas, y Teñel, Naranjal, Balao, Calceta, Manta, no sé, Guano, todos los sectores están afectados por la inseguridad. ¿Qué hacer frente a esta situación complicadísima, general? Porque ya no es de hacer el operativo, agarrar y a ver qué hace la justicia. Mire, yo pienso que hay que hacer varias cosas, pero realmente reconociendo que el narcotráfico es la principal amenaza que tenemos los ecuatorianos. Y lamentablemente no tenemos una política antidrogas acá en el Estado, como Estado ecuatoriano. Como gobierno no hay una política antidrogas. Entonces medimos el éxito del combate contra las drogas únicamente con los decomisos. Y pensamos que entre mayor cantidad de decomisos es un éxito total. No es así. No. La cantidad de decomisos es directamente proporcional a la cantidad de droga que está en el territorio ecuatoriano. Entonces, nuestra posición de intermedio entre Colombia, el mayor productor de cocaína, y también Perú, en una cantidad menor, pero la tendencia es de que las 250,000 toneladas métricas que se producen en Colombia, un tercio de esa cantidad ingresa por nuestro territorio, ingresa libremente. Entonces, nosotros no tenemos un plan de control del territorio, que yo lo vengo, si ustedes revisan en varias entrevistas que hemos tenido en varios medios de comunicación, yo lo vengo recalcando desde el 2018 en que dejé la comandancia y presenté al ministro en ese entonces un plan para el control del territorio, porque no estamos controlando. Entonces, el narcotráfico es un delito de oportunidad. Te dan oportunidad para ingresar la droga por vía terrestre desde Rumichaca, por 3 o 4 rutas de la droga que hay por todas nuestras carreteras, y la mayoría confluyen al puerto de Guayaquil. El 70% de la droga sale por el puerto de Guayaquil. Entonces, la droga se va acopiando en todo ese recorrido y más cerca del puerto. Entonces, tenemos droga en Quevedo, en Babahoyo, en Durán. Curiosamente, las ciudades y en Guayaquil, en Distrito Sur y en otros lugares que están cerca del puerto o que a través de los esteros o los ríos conectan con el puerto. Esa es una realidad que no lo vamos a solucionar con operativos esporádicos, sino con un plan bien concebido.
Entonces, se pueden establecer, yo he determinado que se pueden establecer 28 puntos de control en todo el territorio. Inclusive que ya hay infraestructura. Recuerden ustedes los controles integrados que había hace muchos años, y que esa infraestructura está ahí. Entonces, realizar controles integrados con tecnología, con personal de Fuerzas Armadas, de Policía, del SRI, del Ministerio de Minas, porque todo la actividad ilegal, así como la legal, por supuesto, circulan por nuestras carreteras, pero no tenemos el control. Entonces, aceptar primero eso y el gobierno tener un plan para evitar que la droga ingrese. Ahora, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho al revés. El plan lo he escuchado desde hace algunos años atrás, y usted, obviamente, cuando era comandante, en algunas ocasiones hablamos y tenía su idea muy clara. Ese control de territorio, que se entienda un poco para nuestros oyentes y televidentes, es que no solo es el puente de Rumichaca, es que hay más de 40 lugares clandestinos por donde cruza la droga, por donde pasa la droga y donde es fácil ingresarla. Al norte la droga y al sur las armas. Así de sencillo es este país que está acorralado por el narco. Pero mire que de los 40 pasos clandestinos o más pasos que hay con Colombia, todos confluyen a un lugar, que es la carretera panamericana. Correcto. Entonces tenemos puntos en el norte, ¿no? En Rumichaca, en la Y del Jobo, tenemos también en el Valle del Chota, ¿no? Entonces tenemos lugares en donde podemos ser fuertes con controles integrados. Y paralelamente, cuando existe menos droga en el territorio, o sea, podemos controlar el tema delictivo, y las Fuerzas Armadas tienen que ir a la frontera. La etapa de contención está bien, ¿no es cierto? Pero este plan Fénix, del que tanto se habla, tiene que pasar a una segunda fase, que es ya solucionar los problemas estructurales que tiene la sociedad, que tienen los barrios en las diferentes ciudades. Claro. General, le voy a dar paso a Jaime Velázquez para que continúe con el diálogo. De mi parte, muchas gracias, un gusto verlo. Gracias, Javier. Gracias. General, buenos días. La verdad es que buen día. Escuchándolo, pues obviamente uno trata de poner las ideas y decir, bueno, eso es lo que se tiene que hacer, pero esperemos pues que se haga. Mientras tanto, en estos distintos atracos, si queremos así, o asesinatos, mucho se ha visto el uso del uniforme tanto de policías como de militares. ¿Cómo hacer justamente para que esto no pase? Me acuerdo cuando yo estaba en la CTE, tratábamos de buscar una forma de identificar justamente a los proveedores con un chip o alguna manera de identificar al miembro. ¿Qué hacer en estos casos? Porque la verdad es que se está viendo utilizar estos elementos en cada delito, ¿no? Mire, volver a la exclusividad de la producción de uniformes. Recuerde que hace algunos años, desde el año 2000 hasta el 2012, funcionó la fábrica de uniformes de la policía. Me recuerdo. Sí, señor. ¿Ya? Entonces, Tecnistam. Sí, señor. Y se fabricaba, era la única empresa que fabricaba uniformes para la policía. El resto no podía vender uniformes de la policía. Pero esa fábrica, lastimosamente, la quebraron. Y nuevamente, los policías, para mantenerse uniformados, tienen que adquirir, y eso crea un mercado ilegal. Entonces cualquiera puede comprar un uniforme, y la verdad hay que regular. Y ahora no solo los uniformes de la policía, sino de Fuerzas Armadas también ya están, o sea, fácilmente son confeccionados y no hay un control sobre eso. Ante eso, entonces, hay que cambiar. ¿No hay un tipo de ley que impida el tema, o sí? ¿Hay que reformar alguna ley? Puede salir un acuerdo ministerial que se prohíbe la comercialización, pero hay que darle la solución al policía que necesita frecuentemente renovar sus uniformes, porque no hay una dotación permanente como lo había cuando existía la fábrica. La fábrica nos daba cada año un kit de uniformes, y que podríamos nosotros inclusive
estar bien presentados y que el policía no gastaba de su dinero para adquirir los uniformes. Entonces, hay que retomar eso. General, si es algo tan sencillo, ¿por qué no se toma la decisión? No entiendo. O sea, es un acuerdo ministerial. ¿Por qué entonces el ministro en su momento, el que esté a cargo de la policía, pues obviamente es un acuerdo ministerial? ¿Por qué no lo hace? ¿Cuál es el fin final? Y que no se dé cuenta el presidente, tampoco creo. O sea, yo creo que son detalles pequeños, pero que efectivamente alguien tiene que asesorar y decir. Mire, lo que pasa es que los comandantes generales deben presentar un plan, ¿sí?, para su gestión. Y dentro de esa gestión debe estar contemplado todos los problemas a los que nos está llevando toda esta ola de violencia. Y si no se ha hecho es porque no se ha presentado un proyecto. Y nuevamente yo diría que hay que retomar el tema de la fábrica de uniformes. Y puede ser una fábrica estatal que confeccione uniformes para Fuerzas Armadas, para Policía, para CTE, para agentes de control municipal, es decir, una fábrica estatal, y que el Estado tenga el monopolio sobre el tema de fabricación de uniformes y así nos evitaríamos todo este tema de ilegalidad que existe en la comercialización. Clarísimo, general. Le doy paso a Carla Escobar, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Carlita. Coronel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Tenemos, como diría un compañero aquí de la radio, tenemos años y años y años hablando de lo mismo, y qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero sigue ocurriendo y esto se ha agravado. El tema de inseguridad se ha agravado. O sea, ya no se puede estar seguro en ningún lugar porque uno teme ser víctima colateral de algún ataque armado. Esa es la realidad de los hechos. O sea, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? O sea, también nos va a tocar equiparnos y salir con chalecos antibalas, o realmente esperamos que el gobierno actúe, que las Fuerzas Armadas actúen y salgan a la calle a hacer lo que tienen que hacer. Y cuando digo lo que tienen que hacer, es lo que tienen que hacer. Mire, hay 3 estrategias que se aplican a nivel mundial, ¿no? La primera, que es la prevención situacional, que está haciendo el gobierno. Únicamente evitar, retardar o desanimar el tema de los delitos, ¿no? Entonces, con una fuerza entre policía y militares, pero eso es temporal. La otra es la prevención social, en donde hay que atender el tema de muchos problemas que existen en los barrios principalmente, y la otra la prevención comunitaria. Esas 3 clases de prevención se tiene que trabajar mucho en todos los sentidos, pero lastimosamente acá el gobierno nacional no quiere ceder la competencia de seguridad. Ahora ya hay un proyecto de reformas al COTAD en donde se le otorga a los municipios la obligación de tener un plan de seguridad para el cantón y también asignar hasta el 10% del presupuesto que tiene. El 10% debe ser para seguridad. Entonces, yo más bien pienso que los gobiernos locales tienen mucho que hacer en la prevención del delito. Pero general, ¿no corremos el riesgo de que mañana pasado sea una persona auspiciada y financiada por algún grupo de GDO que maneje el tema de seguridad, que en lugar de ayudar agrave la situación? O sea, y digo esto porque yo creo que el tema de seguridad debe ser exclusividad del gobierno nacional, del gobierno central. O sea, porque yo no sé en manos de quién va a caer. De una u otra manera yo confío en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional y no en un civil que no sé por quién está auspiciado. Mire, hay que distinguir entre seguridad pública y seguridad ciudadana. Seguridad pública, las instituciones básicas de seguridad pública son policía, y ahí se entiende Fuerzas Armadas, Policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Función Judicial y el SNAI. Esas 4 instituciones hacen el sistema de seguridad pública. En seguridad ciudadana, ya a estas 4 instituciones se suman los GATS, se suman otras instituciones públicas y privadas que tienen relación con la seguridad, pero los GATS van a trabajar exclusivamente en prevención del delito y la violencia. Ellos no van a hacer ningún tipo de contención, operativos para reprimir la violencia y los delitos, sino más bien trabajar en temas de reconstrucción del tejido social,
en interrumpir carreras criminales con mejor oportunidades para los jóvenes, es decir, prevención social y prevención comunitaria. Entonces, hay un término que es gobernanza de la seguridad ciudadana, es decir, cómo se articulan desde el gobierno central, el gobierno provincial, el gobierno municipal y el gobierno parroquial. Es decir, cada nivel de gobierno debe tener sus responsabilidades. Ahora los alcaldes dicen, no, esa no es mi responsabilidad, yo solo les doy dinero para comprar vehículos a la policía, el mantenimiento, el combustible, pero esa no es la solución. En Durán, por mucho que quiera el gobierno central terminar con la delincuencia, pero si el municipio no trabaja en temas de ciudad, porque son problemas de ciudad que tiene Durán, con el tema de las bandas y con el tema de filtración, entonces no va a haber una mejoría, porque las Fuerzas Armadas y la policía no se van a abastecer con tanto índice delincuencial y de violencia que existe en diferentes sectores. Entonces los municipios tienen que trabajar mucho en el tema de prevención social y comunitaria y apostando a la siguiente generación, es decir, trabajar con los niños que hoy tienen 12 años, con los jóvenes que tienen 13, 14, para que después de 5 años sean buenos ciudadanos y se rompa esta cadena de cooptar a jóvenes por organizaciones delictivas. Entonces hay mucho que hacer, hay que romperse ese paradigma que más militares, más policías, Coronel, se necesita para solucionar los problemas de mi compañera inseguridad. Cecilia para que continúe con la entrevista. Coronel, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo. Quería preguntarle acerca, usted hablaba de que el Ejecutivo está haciendo una prevención con respecto al tema de seguridad. Sin embargo, en resultados, por lo menos al día de hoy no podemos hablar de resultados efectivos. Se especula mucho en el discurso de que estamos viviendo pues esta ola de violencia porque se está atacando directamente al narcotráfico. Pero igual nos estamos muriendo. Es más, no nos estamos muriendo, nos están matando. ¿Cuándo podemos ver los resultados palpables de estos síntomas? Realmente cuando se llegue a una segunda fase, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno con el bloque de seguridad interviene, por ejemplo, en Durán, ¿ya? Se ha hecho muchas intervenciones en Durán, pero no inciden en las estructuras criminales. Entiéndase que una estructura criminal tiene un jefe delictivo, no un delincuente, que es el líder de esa organización, y luego tiene una estructura, y luego tiene el personal o los operativos, los que se dedican a todo el tema de buscar cómo financiar esta organización delictiva. Y cuando son detenidos 2 o 3 delincuentes que están en la cabeza, eso se llena inmediatamente con los cuadros delictivos que tienen dentro de la estructura. Y lo que hace Fuerzas Armadas y Policía está bien. Detienen, ponen a órdenes de los jueces los liberan, regresa toda la normalidad, no se está afectando la estructura. Entonces, es necesario tener procesos operativos más sustentables, es decir, no únicamente ingresar y salir, sino permanecer. Yo diría que en Durán, por lo menos, un contingente fuerte de Fuerzas Armadas y de Policía deberían vivir en Durán, permanecer ahí todos los días en turnos y no entrar y salir, por lo menos 6 meses. 6 meses y solucionando los problemas que hay y dando la garantía para que el alcalde itinerante de Durán, por la situación esta que vive de inseguridad, regrese y se posesione y más bien ejerza su gestión desde el lugar, desde Durán. Eso sería una gran muestra que daría el gobierno y también Fuerzas Armadas en garantizar el Estado de Derecho y que pueda el alcalde Chonillo ya despachar desde Durán, y eso no es difícil. O sea, con todas las garantías del caso, se puede hacer eso. Pero sin embargo no hay una voluntad política que permita hacer de Durán un ejemplo y un plan piloto para mejorar la seguridad. Muchísimas gracias, le doy paso a nuestro director Eduardo. Ramiro, escuchándolo, o sea, somos amigos y de mucho tiempo y hemos conversado tanto. Voy a ponerle a la audiencia y a la teleaudiencia una característica similar para que vean que sí se puede arreglar estas cosas. San Francisco tenía frente a ellos un sitio que era muy malo que se llamaba Oakland. Se demoraron, pero Oakland hoy es
está perfecto, pero se demoraron en que, lo que dice usted, policía, intervención de deportes, actividades lúdicas, el Estado se hizo presente. Y hoy eso que era muy complicado, no le digo que sea 100%, pero hoy es manejable, es transitable. Quizás nos falte eso todo que usted está diciendo para poder arreglar el tema de Durán, porque Durán, Guayaquil, San Borondón y Daule son una sola, pues, ¿no? Así es. Hay que trabajar en territorio y también comprometiendo a todos, ¿no? Por ejemplo, lo que está sucediendo con las urbanizaciones. Ya se debe generar política pública. Los alcaldes de San Borondón, de Daule, pueden generar inclusive ordenanzas que disponga cómo tiene o que regule el tema de la venta y renta muy bueno, de las casas, ¿no? Dentro de las urbanizaciones, porque los delincuentes, con el dinero que tienen, viven en Mocolí, viven en las grandes urbanizaciones, en donde pagan el dinero. Entonces a veces al propietario no le interesa de dónde viene el dinero y lo renta, pero como decía en el análisis, no les gusta reportar inclusive qué es lo que hacen. Quien renta y firma el contrato es una persona que no tiene antecedentes, pero quienes van a vivir allá son otras personas. Entonces hay que hacer un seguimiento. Y también el tema tecnológico. Tanto se invierte en seguridad en las urbanizaciones, pero no se está haciendo lo correcto. Es visto el video cuando un guardia en la garita es atacado, debe generar una alarma general para que todos los habitantes de esa urbanización sepan que algo pasa. Pero no hay una relación entre la seguridad privada y ahora utilizar más tecnología para que todos estemos más seguros. Así que falta capacitaciones a los administradores de las urbanizaciones, a los guardias de las urbanizaciones para que sepan qué hacer en estos momentos. Y sí, hay mucho que hacer, pero yo creo que se puede hacer mucho trabajando coordinadamente entre el gobierno nacional, el gobierno local, generando política pública local, y también el tema de coordinar todas estas intervenciones en territorio, reconstrucción del tejido social, y hay mucho que se puede hacer, pero esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Mínimo 5 años, en un escenario prospectivo de 5 años, pero trabajando desde hoy. Mi querido Ramiro, la última y breve, por favor, porque se nos acaba el tiempo. Usted y yo alguna vez conversamos, y a ver si volvemos a concluir. La Fiscalía, ya sabemos que los GATS no, estamos de acuerdo con lo que usted dice. La Fiscalía debería tener a su cargo la Policía Judicial. Creo que no. Creo que deben manejarse como organismos diferentes para que no exista una dependencia, ¿no? Si hoy vemos que la influencia y la cooptación de estas organizaciones delictivas a funcionarios de policía, de fiscalía, de función judicial es de todos los días. Yo creo que deben mantenerse separadas. Inclusive hay un modelo de la Policía Federal que no necesita, cuando conoce de una noticia criminal, no necesita ni la autorización del fiscal para abrir una investigación previa. Y eso determina también una mejor libertad para que las instituciones puedan generar investigaciones sustentables ante delitos principalmente de corrupción, de delincuencia organizada. Pero hay muchas formas de trabajar, pero yo pienso que tiene que ser independiente. Querido Ramiro, agradecerle su gentileza, sus conocimientos, siempre aportan. Le mandamos un abrazo y esperamos verlo pronto. Ramiro Mantilla. Gracias, un abrazo a todos. Saludos. Gracias. Fue Ramiro Mantilla, ex general, comandante general de la policía. Estuvo a cargo acá, hizo un gran trabajo en Guayaquil también, un hombre de carrera. Así que le agradecemos. Nos quedan unos minutitos, quizás para decirle un poco a la gente, creo yo, que se sosieguen, ¿no? Que se sosieguen un poquito, que estén tranquilos, porque hay mucho temor social. Javier, Carla, Cecilia, Jaime, pienso, por eso he preguntado varias veces y me contestó Mario Pazmiño y algo dijo Ramiro Mantilla, que las personas que tienen seguridad en su casa, en sus urbanizaciones o ciudadelas, tienen el camino, ya no pueden seguir el camino de las compañías de seguridad. O sea, la Garita o Dos Plumas se meten. Acaba de decir hace un momento Mario Pazmiño que tienen que seguir
la forma en que lo hacen las embajadas y los consulados. O sea, tienen que ir un paso más. Tienen que Caritas poner... aéreas. Sí, y además las púas en el suelo, las que abren y no abren, porque hoy tienes esos clics de seguridad, tú dices, ¿qué pasa? Pero tecnológicos, y pasa nomás, y suponte que no pasen. Se meten a dar bala, entonces tienes que tener puertas blindadas, vidrios blindados. Lo que pasa es que cuesta, y a la gente también hay que decir, no le gusta meterse la mano al bolsillo, quieren vivir en seguros, sin invertir. Porque esa es la verdad. Han hecho todo, pero lo que se ha hecho es imposible. No, falta, Javier. Lo que pasa, Eduardo, también es que la delincuencia o todas estas personas dedicadas a esta actividad ilícita, para ser más elegante, andan, como decía hace un momento Jaime, con fusil. Pues. Claro. Andan con la pistolita de juguete. De pobre guardia de seguridad. Claro. De la garita. ¿Qué puede hacer ese Nada. tipo? Para lo que se conoce que en esta urbanización, o en esta etapa de Ciudad Celeste, Brisas creo que es, ¿no? Brisas. Entraban y salían carros sin placa. Pues. ¿Y entonces qué? Pues? ¿Qué puede hacer ese hombre que dice, oiga, usted no No, entra porque es tiene placa"? propietario, eso no es problema. Es verdad, Javier. O sea, todas esas cosas influyen. Y Pero- métete pues a ser presidente de la organización no. a hacer problema. Claro, pero el administrador ahí sí puede tener una norma que no se les da el sticker para que entre y sale un carro que no tiene placa. Totalmente, pero ya Eso, usted eso sabe, se le quita el sticker al carro que no se pero ya usted identifica. sabe las Métase en ese consecuencias. rollo, Carlos. Claro, Estamos- la amenaza de muerte llega. Claro, Le las van a hablar consecuencias. primerito. Estamos todos hablando de las universidades, de las urbanizaciones privadas, pero ¿qué pasa con el resto de personas